Sexta lección de Teología de las Misiones. Oremos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, en esta sexta lección de misionología, pues seguiremos hablando un poco del Evangelii Nunciandi, esta exhortación apostólica postsinodal del Papa San Pablo VI. Evangelii Nunciandi, estamos en la página 14. Evangelii Nunciandi, les decía, describe el término de evangelización de una manera más rica que como lo describe el decreto adyente del Vaticano II. Recuerden que el Papa siempre tiene la última palabra en cuestiones incluso de definiciones teóricas. Y también tenemos que tener claro que el magisterio de la Iglesia no es diferente, sino que es de continuidad con los antecesores de los pontífices. Entonces el Papa San Pablo VI pues va a ir puliendo estas definiciones con el tiempo y con la luz del Espíritu Santo para llevarnos a todos en la Iglesia a la verdad plena, ¿verdad? La verdad total. Entonces, a través de este sínodo de la evangelización que da fruto a este documento Evangelii Nunciandi, pues hay una definición porque está hecha por todos los padres sinodales, por supuesto, y que el Papa ratifica, ¿verdad?, al final de la encíclica con su firma. Entonces, Evangelii Nunciandi mejora, podríamos decir, y enriquece la definición de evangelización que dice el decreto adyente. Porque la meta será, según Evangelii Nunciandi, y también el decreto adyente lo referirá de alguna manera, que la meta final será, como dice, la implantación de la iglesia, la creación de las iglesias particulares que decíamos en la clase anterior, que supone evidentemente la celebración de los sacramentos y la transmisión y la transformación más bien de los corazones, haciendo que las personas sean hombres y mujeres nuevos, capaces de hacer más justas, más humanas y menos opresivas las estructuras donde se forman esas iglesias jóvenes, ¿verdad? Esas iglesias particulares. Entonces, cuando entra una evangelización a una tierra de misión, donde se forman capillas, donde se empieza a administrar sacramentos, donde se empiezan a dar las transformaciones de las mentes y de los corazones, ahí ya está creada una nueva iglesia. Una implantación de la misma iglesia en ese lugar, o, como les decía, una iglesia particular. Un elemento indispensable de esta implantación de la iglesia en los lugares de misión es el testimonio. El testimonio que se debe dar desde el primer contacto. Cuando llegan los misioneros, el primer contacto. Ese es un elemento propiamente aplicable, pues, al mismo anuncio querigmático. Entonces, el testimonio debe darse desde el primer contacto, pero algunos lo califican de una manera como una pre-evangelización, dice el Papa Evangelii Nunciandi número 15. Pero esto no es ninguna pre-evangelización, es una evangelización desde el inicio. Porque si no hay
un anuncio primario, digámoslo así, y explícito de Cristo, cualquier tipo de compromiso por los demás resulta impotente. Y si se quiere, incluso inútil. Tiene que haber desde el primer momento un testimonio y un anuncio carismático. Porque no hay verdadera evangelización si no se proclama el nombre de Jesucristo, su enseñanza, su vida, sus promesas. No se proclama el reino, el misterio mismo de Jesús de Nazaret, el misterio del Hijo de Dios. Entonces, aquí dice el Papa en Evangelio Nunciandi, ratificando el decreto Adyentes, que la misión desde que sale, la evangelización desde que sale de sus orígenes, ya es una misión evangelizadora. Aquí no hay ni preaviso, ni preevangelización, ni nada de eso. Se insiste también en la evangelización de las culturas. Cuando la misión llega a una cultura determinada, recordemos que la religión no tiene culturas y la religión, la doctrina, puede entrar y puede modificar, por supuesto para bien, modificar todas las culturas. También, por supuesto, la religión, la fe, la doctrina, respeta los valores culturales. Pero cuando se habla de salvación de los que no han sido evangelizados, que no han sido evangelizados todavía, se dice que pueden serlo por vías extraordinarias, dice Evangelii Nunciandi. Pero esta posición de que la salvación le puede llegar a los no evangelizados de una manera extraordinaria, o sea, de otra forma, esta posición al parecer es teológicamente más cerrada de lo que resulta la definición de la evangelización en el decreto Adyentes. Y se reserva una abundante atención al tema de la transmisión de la fe, que debe hacerse con especial fidelidad, dice el numeral 4, el 15 y el 78 Evangelii Nunciandi. Entonces, por esta razón, aquí no hay ni preevangelización ni que las culturas que no conocen a Cristo se van a salvar solitas o por arte de magia, porque el camino ordinario que utiliza Dios para llegar a las nuevas culturas es a través de la evangelización de sus discípulos, la evangelización de la iglesia que va por todo el mundo, porque el mismo Cristo lo dice: la mies es mucha y los operarios son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Esto significa también, por otro lado, que la vía de salvación, la vía ordinaria de salvación es esta, es la iglesia. Por eso nosotros tenemos que repetir muchas veces que fuera de la iglesia no hay salvación, que la salvación llegará al mundo a través de Cristo por medio de la iglesia. Eso no tenemos que olvidarlo, porque también al referirse en la Evangelii Nunciandi a la transmisión de la fe, el Papa Pablo VI reserva el numeral 48 al estudio de la evangelización de la religiosidad popular. Recuerden que la religiosidad del pueblo es una manifestación, una manera de expresar la fe de una manera masificada, pero que la iglesia tiene que evangelizar pues esta religión popular. Y en este sentido el Papa enfrenta con temas especialmente candentes en la década propiamente en que se escribió Evangelii Nunciandi, como la iglesia particular y cuál es su relación con la iglesia universal. Y Evangelii Nunciandi en el 62 al 65 pone una solución muy avanzada a esta unidad en la distancia, si ustedes quieren, ¿verdad? Porque miremos casualmente el ejemplo de Alemania hoy por hoy, esta iglesia particular de Alemania que se quiere separar en cuestiones de dogma y de moral y de aspectos éticos,
quiere separarse de la Iglesia Universal, pero siempre termina siendo un grave error, porque no puede existir separación entre la comunicación, la relación y la comunión, en esta eclesiología de comunión que debe existir pues con la iglesia particular y su relación con la iglesia universal. Y en el número del 62 al 65, el Papa hace pues una referencia a esta problemática y da una solución muy avanzada. Valdría la pena que leyéramos el numeral 62 al 65 de Evangelii Nunciandi. Yo lo voy a señalar ahorita para releerlo, y me gustaría en el término de antes de iniciar nuestra siguiente clase hagamos un buen comentario todos los que podamos a esta reflexión. Los invito a que hagamos un buen comentario entonces a esta reflexión sobre qué dice el Papa en la relación que debe existir entre la iglesia particular y la iglesia universal. La misión de la iglesia y el progreso y la promoción humana es otro tema que señala el Papa. La relación entre la historia de la salvación y la relación con la historia del mundo. Todos estos temas se tratan con claridad y equilibrio en todo el capítulo 3 de la Evangelii Nunciandi. Este capítulo 3 dice el texto que es muy logrado en esta exhortación apostólica. Todos estos temas, ¿verdad? La unidad de la Iglesia, comunión, de un poco la relación de la historia de la salvación y la historia del mundo, sin perder de vista lo que siempre hemos comentado, que la historia de la salvación es la historia del mundo donde interviene Dios para salvar a la humanidad, ¿verdad? Esto lo ratifica el Papa. Me gustaría escuchar de ustedes, de algunos de ustedes, los que se animen a hacer un comentario de estos tres numerales, del 62 al 65, de Evangelii Nunciandi, antes de que iniciemos la siguiente clase. Pues valdría la pena que enriquezcamos. Recuerden que mañana viernes no hay clase, entonces tendríamos un chancecito este fin de semana de hacer, los que quieran, pues algún comentario que enriquezca pues esta reflexión, ¿ok? Muy bien, vamos a un tema específico dentro de este estudio pues de la Evangelii Nunciandi. Vamos a hacer una reflexión en este momento sobre la misión que en el futuro debe tener que seguir anunciando a Jesucristo. Este es un apartado sobre este análisis de la misión o de la misionología dentro de la teología sistemática. La misión del futuro tiene que seguir anunciando a Jesucristo. Este es el título. Y tendríamos que ver algunas dificultades, ¿verdad? Primero, hay dificultades recientes y hay desorientaciones teológicas. Y dice el texto que a pesar de la claridad teológica de la Evangelii Nunciandi, algunos teólogos, algunos disidentes o contestatarios de la iglesia se sienten todavía desconectados cuando han de enfrentarse con desafíos quizás antiguos, pero que ahora se presentan con nueva violencia, los desafíos que tiene la iglesia. Aun cuando en la Evangelii Nunciandi, en el numeral 14, declara que la palabra evangelizar es la gracia y es la vocación propia de la iglesia. Es su identidad más profunda, y también dice Evangelii Nunciandi que la iglesia existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, para ser el canal del don de la gracia.
y se han dejado oír voces cada vez más discordantes con este propósito que tiene la evangelización. Y te alegan pues todos los diferentes problemas, todas las dificultades y principalmente, dice el Papa, que hay mucha desorientación teológica. ¿Por qué razón? Porque la gente no lee el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia está en todos los documentos pontificios y todos los documentos de los concilios y de los sínodos, que la gente no lo quiere leer. Entonces hay mucha desorientación teológica, que eso dificulta pues la comprensión verdadera pues de la misión. Recordemos que los protestantes y los enemigos de la fe lo que quieren es que haya un elemento que se vaya quitando, ¿verdad? El hombre y Dios sin la iglesia. Recuerdan que lo dijimos anteriormente. Por su parte, en algunos ambientes fecundos, en otros tiempos, en vocaciones misioneras se asiste a la pérdida de identidad del misionero y se ha ido perdiendo también la identidad de la misión adyentes. Otros insisten en la voluntad salvífica universal de Dios, prescindiendo de la necesidad de confrontar la propia vida con las exigencias del Evangelio al que se adhieren en la fe. También prescinden de la necesidad de adherirse a la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica. Es lo que venimos diciendo, ¿no? Que Dios sí, la Iglesia no. Jesucristo sí, los cristianos no. Es como inducir o conducir al ser humano a que se encuentre de una manera personal y absoluta directamente con Dios, sin pasar pues por la intervención de la iglesia. Recordemos que San Pablo dice, ¿y cómo voy a creer si nadie me enseña? ¿Y cómo van a ver lo que enseñe si no son llamados, verdad? Entonces, esto significa que el mandato misionero de Jesucristo, en todos los ámbitos que nosotros le busquemos en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar referencias de la importancia que tiene la transmisión de la fe a través pues de este medio ordinario que Jesucristo estableció cuando subió al cielo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia es la presencia en el tiempo de este magisterio y este trabajo pastoral de Jesucristo. Este Cristo pastor de toda la humanidad que quiere conducirnos a todos a la salvación. Por su lado, el compromiso del misionero se dice tiene que hacerse en un nivel más horizontal. La salvación escatológica se queda para Dios, el cual se acerca ordinariamente a los que han de salvarse en las religiones y a las que ya se adhieren, sin que haya necesidad de molestarse en molestarlos. Miren ustedes cómo piensan pues los contestatarios de la verdadera definición de la misión de la iglesia o de la evangelización como una vocación propiamente intrínseca pues de la iglesia. La iglesia fue puesta para evangelizar. La iglesia es por esencia misionera, todo lo que hemos dicho, ¿ves? En el transcurso de estas clases. Entonces, hay un problema con el sentido de la vocación de los misioneros. Se ha venido perdiendo. A veces hay incluso órdenes religiosas que nacieron con una vocación propiamente misionera, pero que han ido cambiando el concepto de misión y se dedican pues meramente a una labor humanitaria, pero sin Dios. Ese es el problema que desde la clase anterior lo venimos señalando. Y que por lo tanto ya no es necesario incluso la misma salvación porque relegan
eh, a un futuro después de la vida o después de la muerte, a la salvación escatológica, ¿verdad? Y recordemos que en escatología nosotros hemos dicho que la escatología que vino a inaugurar el Nuevo Testamento con Cristo es una escatología actual, porque a partir de la plenitud de los tiempos en que Dios vino a vivir con nosotros, ya estamos viviendo nosotros realmente la escatología, ya estamos viviendo la plenitud del reino de Dios, que con nuestra muerte, ¿verdad? Nosotros llegaremos pues a la totalidad del encuentro escatológico de la salvación, pero que desde ya tenemos que empezar a vivirlo. Entonces, vivir el reino de Dios desde ya. Porque en estos días el mismo Cristo ha dicho, y sepan, dice que ya el reino de Dios está entre ustedes. Muy bien. Otro elemento que mencionan en este párrafo es que Dios escatológicamente salvará de ordinario a los que hayan de salvarse en las otras religiones, a las que ya se han adherido las personas en su vida, y que la iglesia ya no tiene necesidad, según su reflexión, de andarse molestando para andar molestando a la gente. Eso es lo que dicen en síntesis. La iglesia anda fregando, anda quitando las culturas, anda metiendo otra cosa y arruinando las tradiciones. Por eso hablamos también, ¿recuerdan? Hablamos de la religiosidad popular, que en las religiones extrañas a la fe no existe. No existe una inclinación al verdadero Dios, sino que lo que existe es una reflexión espiritualista sin Dios, como las reflexiones religiosas de los países orientales, que andan buscando la plenitud del ser, andan buscando la felicidad del ser en la meditación trascendental para llegar al conocimiento del propio yo, y ahí quedarse en un vacío mental total, mientras que la oración cristiana no es un monólogo, sino que es un encuentro entre dos amores. El hombre que se encuentra con una persona, con un acontecimiento, el acontecimiento de Cristo, redentor del mundo, redentor de su propia vida. Entonces, a los contestatarios, a los rebeldes que están en contra de la emisión y de la evangelización de la iglesia, nosotros tenemos que decirle: la iglesia no se molesta para molestar a nadie, sino que lo que queremos nosotros, como evangelizadores, como piedras vivas que somos de la iglesia, es ir a expandir el reino de Dios en todas las comunidades que no lo conocen aún. Por lo tanto, se ha perdido en este tiempo actual, por la misma modernidad, se ha perdido la mística del anuncio explícito del mensaje de Jesucristo, y se ceden estos espacios a las exigencias de una denuncia de tipo social o a un diálogo a menudo demasiado genérico de la fe, un diálogo irénico con el otro. Ahora, vamos a hacer una referencia con este párrafo. La mística del querigma y de la evangelización se ha perdido. ¿Por qué? Porque en el humanismo sociológico se le da más importancia a la denuncia de tipo social. Se le da más importancia a la problemática social y actual.
Esto quiere decir que yo estaba viendo una noticia hoy en mi teléfono sobre la celebración del Día de la Mujer en México, el 8 de marzo. Y en México la policía reprimió a las mujeres. Pero pensaba yo, el Estado tiene toda la razón porque estas mujeres no salen solamente a manifestarse, salen a destruir los bienes públicos. Y no me refiero solamente a la iglesia, porque es la primera que ataca a las mujeres. Atacan para destruir la iglesia, quemar iglesias. Ya ven lo que pasó en Chile. Entonces, este es el sentido propiamente que le quieren dar los falsos misioneros, los falsos evangelizadores, hacer a un lugar lo que es la mística de la evangelización, del anuncio explícito del mensaje de Jesucristo, de la paz, de la justicia, porque las mujeres reclaman justicia por las mujeres, por las que mueren, por que no se apruebe el aborto, reclaman justicia para ellas, pero haciendo violencia, golpeando gente, destruyendo bienes públicos. Querían destruir un, un elemento, ¿cómo se llama esa cosa? Donde está la estatua del ángel allá en, en la calle de Insurgentes, ahí en la Ciudad de México. No sé si ustedes conocen ahí. Hay en una rotonda un ángel en un obelisco altísimo. Es preciosa, yo la conocí. Es preciosa. Y querían destruirla. Es un monumento antiguo, tiene muchos años, para reclamar sus derechos. Entonces, esas manifestaciones ni siquiera son pacíficas, más bien son mujeres violentas que salen con palos y machetes. No salen con armas porque yo creo que no tienen, pero si ellas pudieran salir con unas ametralladoras, salen para matar gente, no les importa. Entonces se quejaban por la represión que les hacía la policía y echó un montón de mujeres presas. Y esto significa también que después salen entrevistando a la coordinadora mayor de las feministas, eh, que promueve el lesbianismo, el aborto, el ambiente gay, todas esas cosas inmorales, hablando de que ellas quieren defender un derecho porque nos están matando, nos están golpeando. Y yo estoy claro, pues, que es un derecho, por supuesto, de reclamar, pero lo hacen con violencia y ahí es donde está el problema. ¿Por qué razón? Porque se enfocan estos líderes, tendríamos que ser líderes. Yo no les puedo llamar misioneros porque algunas de ellas se autonombran cristianas incluso, pero de cristianismo no tienen nada porque cuando ellos eh, resaltan sus demandas, sus denuncias, ahí se pierde entonces el sentido explícito de esa mística que hay que tener para trabajar por la justicia, por la verdadera justicia, por el bien común. Yo estoy claro que las mujeres en México, en primer lugar, sufren un machismo increíble, pero el problema es que las cosas malas no se resuelven a palo, pues, porque si el que a hierro mata, a hierro muere. Muere, le dijo Jesús a Pedro. Entonces, en ese sentido, se pierde la mística de la verdadera evangelización, de la verdadera misión. Se pierde esa mística, o sea, la parte espiritual del anuncio explícito del mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque se cede, todas las ONG ceden esos espacios de evangelización y de formación moral y de ética y de trabajar por el bien común, se ceden a las denuncias de tipo social. eh, o si no, se cae en el grave error de un diálogo demasiado genérico, irénico con el otro. Aquí quiero hacer una reflexión con esta palabra Irene. Irénico. Un diálogo irénico.
El diccionario de la lengua española, del español, pues digamos, no solamente de la lengua española, el diccionario español eh, ha hecho una reflexión sobre el irenismo. El irenismo es una herejía que trabaja por la falsa paz y el falso ecumenismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se reclaman derechos humanos totalmente válidos, se exige un ambiente de paz, de tranquilidad para las mujeres, en este caso que estamos haciendo referencia con este ejemplo, pero de una manera equivocada. En primer lugar, con la violencia, como les decía al comienzo, y en segundo lugar, que el irenismo viene de San Irineo, ¿verdad? Irineo. Entonces, hay una herejía del irenismo, que es una de las tendencias modernistas que más daño ha hecho a la iglesia. El irenismo es un movimiento que mediante la razón busca la reconciliación y la paz. Fíjense ustedes que es bien oculto la trama de esta herejía irenista. En principio puede verse bien, sobre todo cuando impera el odio y la violencia. ¿Me están entendiendo? ¿Ah? El irenismo que trabaja, dialoga mediante la razón para buscar reconciliación, para buscar la paz. Pero hace daño porque en el fondo, en principio, puede verse bien, sobre todo cuando impera el odio y la violencia en estos diálogos o en estos enfrentamientos, tendría que llamarle yo más que diálogos, en estos enfrentamientos de estos grupos de fuerza que salen a la calle a hacer violencia, a quemar centros comerciales, a quemar instituciones del Estado, a quemar la iglesia, a destruir. Un día estos destruyeron una iglesia, las bancas y quebraron un montón de cosas, barbaridades. Entonces, con la violencia ellos dialogan. No obstante, el Papa Pío XII, en los años 40, el Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis, en la polémica sobre el modernismo, decía que el irenismo es un peligro muy real. La palabra irenismo viene del griego Irene, que significa paz. El término viene de la propuesta de Erasmo de Rotterdam de querer conciliar el catolicismo con el protestantismo. Entonces, el irenismo significa pacifismo, como es de Erasmo de Rotterdam, el erasmomismo, el relativismo entra en juego ahí también, el progresismo y el modernismo. ¿Por qué el progresismo? Porque te hablan de una cultura del siglo XXI, donde, entre comillas, ya todo el mundo está culturalizado para evitar la guerra y la violencia, sin embargo es lo primero que se promueve. Ustedes ven, por ejemplo, a las feministas que salen desnudas a las calles a gritar, a golpear a los mismos policías que están resguardando los lugares para que no los destruyan. Y si pueden, se meten y queman lugares. Entonces es un falso pacifismo, es un falso progresismo y es un falso modernismo. Recuerden que la palabra modernismo en teología es un término para referirse a los enemigos de la fe que por el naturalismo y el mismo modernismo quieren que todo sea lo que tenemos aquí y nada que ver con Dios. Esta herejía del irenismo, que significa pacifismo, pero
revuelto con el progresismo y el modernismo, oculta el relativismo. Entonces, esta herejía tiene como afán excesivo la reconciliación, el diálogo, pero en detrimento más bien de la fe. ¿Por qué? Porque quieren destruir la identidad católica. En eso está su referencia al relativismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el relativismo te manda a que tú entiendas que lo que tú crees en Dios es tu verdad, el que el otro cree es su propia verdad, y el otro más allá tiene su otra forma de pensar en su fe, en su Dios, en su futuro, en su trascendencia, y es su propia verdad. Y al final lo que se promueve es el vicio, la corrupción, el pecado, la destrucción, la muerte, porque ellos promueven el aborto, defienden el feminicidio. Yo estoy claro que tienen toda la razón, que ya no, los machistas, los hombres ya no pueden seguir matando a las mujeres, que eso es gravísimo, por supuesto. La iglesia siempre lo ha condenado, pero el reclamo, el diálogo y la reconciliación no pueden ser a partir de la violencia ni a partir del relativismo. Hay en el irenismo una búsqueda de consenso, una búsqueda de diálogo, una búsqueda del relativismo y una búsqueda del espíritu ecuménico, que quieren hacer del dogma de la fe católica y de las verdades fundamentales que pasen pues a un segundo plano, dejando las convicciones y las creencias personales incluso hasta un tercer plano. O sea, como quien dice, anda a vivir tu fe allá solito donde nadie te mire, y aquí no vengas a fregar. Por eso la misma declaración de que el Estado es laico, que la sociedad es laica, es una manera de presionar y decir que aquí no vengas a meter a Dios porque esto es laico. Es un malentendido de la palabra y del laicismo, porque yo puedo, como cristiano católico, trabajar en una oficina del Estado, y yo puedo llevar mi imagen de San José, por ejemplo, a mi escritorio, y nadie me puede prohibir que mis decisiones en asuntos sociales incluso prevalezca mi conciencia cristiana, por ejemplo, pues, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, te quieren controlar la fe para que las convicciones cristianas y las creencias de nuestra fe pasen a un segundo y a un tercer plano. Entonces, el irenismo, con su mano tendida, su falsa mano tendida, porque te dan la mano y te la apuñalean, y con su apertura a posiciones progresistas, porque todo lo antiguo para ellos es chocante, quieren todo lo moderno, por eso el progresismo, el modernismo. Entonces, con esas suposiciones progresistas, no son amigos el irenismo de poner los puntos sobre las íes, no son capaces de refutar las verdades con falsedades y con errores, por eso caen a la ofensa y a la violencia, porque como no tienen elementos para refutar las verdades, terminan con la violencia y atacando. Y ellos son incapaces de afirmar la verdad de la realidad que se vive, ¿verdad? Sino que ellos quieren imponer su propia verdad y su propia posición relativista. El relativismo ha llegado en el diálogo ecuménico incluso a decir que todas las religiones son iguales. Y eso es falso, todas las religiones no son iguales. Todas las religiones son diferentes. Y la única que salva es la religión donde está Cristo. Porque si ustedes van a la tumba de todos esos profetas o falsos profetas de las otras religiones, ahí están sus huesos. Y la tumba de Cristo está vacía.
Él está vivo y esa es la garantía de que estamos en la verdad. Y la prueba es tal también de que incluso los primeros cristianos en la iglesia naciente después de Cristo, en los tiempos apostólicos, fueron capaces los cristianos hasta de dar la vida por su fe y por su convicción de que Cristo es el único rey del universo, que está vivo y que Él es el único que trae la redención. Entonces, en el diálogo ecuménico hay un error que se le llama el falso irenismo. ¿Por qué? Porque el irenismo es incapaz de poner, como decíamos anteriormente, los puntos en las IES y por lo tanto no pueden refutar con sus falsedades toda la verdad que la iglesia les puede estar queriendo transmitir de alguna manera. Entonces, esta mentalidad es nociva, por supuesto, al bien común, es nociva a la posición de la verdadera fe, eh, porque con este mismo relativismo te hablan de una aparente comprensión y reconciliación, y para estar en paz todos con todos, ellos hacen disimular la fe, hacen disimular la verdad y autorizan el error. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en el diálogo que tiene la iglesia a nivel de expertos ahí en Roma, ellos se reúnen con todas las iglesias de corte cristiano, si ustedes quieren, por ejemplo, los luteranos, los anglicanos, todos esos tienen a Cristo, por supuesto. Hay un diálogo donde dice el Papa Benedicto: el diálogo ecuménico no significa que nosotros vayamos a ceder en cuestiones de fe y de doctrina. La fe nuestra debe ser eh, anunciada en esos encuentros ecuménicos, así como ellos anuncian sus propias creencias. El diálogo, en primer lugar, lo dice Papa Benedicto, lo dijo Juan Pablo II, ahora lo está demostrando Papa Francisco con su viaje a Irak, que como comunidad internacional, como iglesia, como todos hermanos de una misma tierra, tenemos que aprender a sobrevivir, tenemos que aprender a encontrarnos, a hacer amistad. Pero esto no significa que el Papa vaya a ceder en algunos dogmas de fe para quedar bien con las otras religiones y para hacerse amigo. Eso es lo que se llama un falso irenismo. Llevar un truco dentro de la manga para, en bien del diálogo, ceder a cosas de la fe. Y eso es lo que nunca va a hacer el Papa Francisco, que es lo que lo acusan, ¿verdad? Que el Papa quiere cambiar la doctrina. El Papa no quiere cambiar ninguna doctrina. El Papa anda defendiendo la fe, anda transmitiendo un mensaje de fraternidad universal, pero en la medida de que la iglesia en esos diálogos ecuménicos, por atracción, traiga más seres humanos al redil de Cristo. Algunos ven en el irenismo un humanismo naturalista ateo, por supuesto, y otros ven en el falso irenismo como un caballo de Troya. Esto quiere decir como una trampa escondida de los irenismos, de los enemigos de la fe, porque quieren atacar la fe, quieren destruirla. Entonces, tanto el falso profeta como el anticristo serán irenistas. ¿Por qué? Porque son pacifistas, son reconciliadores, son ecologistas, son ecumenistas, etcétera, ¿verdad? Pero ese es un falso concepto del verdadero representante de Cristo, el Papa, y con todos los obispos. El falso profeta, el anticristo, va a ser irenista, dice la iglesia. Esto quiere decir que va a traer un truco detrás
de su ideología pacifista, reconciliador, ecologista, ecuménico, que quiere dialogar. El Concilio Vaticano II condenó el irenismo en el número 11 del decreto Unitatis Redintegratio. Hay un decreto sobre la unidad de los cristianos que dice el Concilio Vaticano II. No hay nada tan lejano al ecumenismo como el falso irenismo, que daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su sentido genuino y cierto, o sea que quieren destruir la fe. Ese es el falso irenismo que señala pues este documento que estamos analizando sobre la misión de la Iglesia. Repasemos lo que dice. Se ha perdido la mística, dice el párrafo, se ha perdido la mística del anuncio explícito del mensaje de Jesucristo y se cede a las exigencias de una denuncia de tipo social y una denuncia muchas veces violenta, por ejemplo la feminista, y también se ha implantado un diálogo a menudo demasiado genérico. Los diálogos que se montan ahora en la sociedad son genéricos, nada va puntual, nada va a lo concreto, sino son genéricos porque quieren instaurar el irenismo, ese diálogo entre los diferentes estratos políticos y sociales que existen en el mundo. Entonces, en contra de estas posiciones y de otras posiciones por el mismo estilo, hay que subrayar que la misión es una mediación de salvación plena. La palabra salvación plena significa salvación del hombre. El hombre total, cuerpo y alma, espíritu y vida. O sea, la misma instauración de la justicia, de la paz, de la libertad, aparte del mensaje de Jesucristo. Eso es lo que promueve la iglesia. Esa es la misión final, valga la redundancia de las misiones. La misión de las misiones es esa, una mediación de salvación total. Salvación del hombre, liberación del hombre, como dice la teología de la liberación, pero no es una liberación política, sino una liberación de la miseria, de la pobreza, de la injusticia, de la maldad, del pecado, de tantas cosas que están destruyendo la misma sociedad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.